Presentamos Entrevista. Trece horas con 28 minutos y nos vamos a enlazar con el doctor Miguel Inostroza. Él es pediatra de la Universidad UTE. Doctor, con usted vamos a dialogar sobre el proceso de vacunación a los estudiantes que inició hoy en el país. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Gabriela. Es siempre una oportunidad importante para poder comunicar algunos aspectos que podrían ser de utilidad a la ciudadanía. Solamente un pequeño detalle, soy Hinojosa. Adelante. Perdón. Hinojosa. Doctor, justamente, coméntenos, hay algunas inquietudes por parte de los padres de familia que tienen algunas dudas sobre o temores por si sus hijos tienen que vacunarse o no contra la COVID-19, especialmente ahora que en la mayoría están regresando a las clases presenciales. Sí, lo que deben tener es confianza. Todas las vacunas han sido preparadas, cierto es, en un tiempo récord en el mundo, pero han sido probadas apropiadamente y como ustedes pueden ver, en el país no ha existido efectos colaterales o situaciones adversas de importancia. Recordando además que las vacunas son un elemento que se ha usado más durante mucho tiempo en niños que en adultos, y sin embargo vean que en los adultos no hay problema. Quizás una ligera diferencia en la parte inmunológica la hace el hecho de que el componente que reacciona ante ante la unión dentro del organismo, la unión celular dentro del organismo, quizás es un poquito diferente en los niños porque no tienen suficientes de estos receptores. Y eso significaría una ligera modificación en la capacidad de desarrollar una inmunología similar a los adultos que, por desgracia, tenemos mucho mayor proporción de estos receptores que más bien hacen el problema más severo en nosotros los adultos. Doctor, también una consulta de varios padres es, por ejemplo, si los jóvenes, los adolescentes están con un proceso de gripe, ejemplo, ¿se pueden vacunar o no? La inmunidad, de respuesta del organismo ante un proceso banal como una gripe, una pequeña diarrea, un malestar ligero, pues de hecho que no es una contraindicación para la vacuna. Una fiebre por encima de 38.5 grados centígrados sí es una limitación. Habrá que evitar y diferir hasta que pase el cuadro. Pero un proceso viral, un resfriado común ligero o una diarreíta o alguna cosa muy transitoria, por favor, que no sea motivo de detener la vacuna. Esto es sumamente importante y quizás la fiebre es el dato capital, por eso lo repito. Ahora, doctor, también por lo general hay varias personas que han tenido alguna reacción ante la vacuna. Esto también puede suceder con los niños. Les puede a lo mejor presentar cuadros de fiebre o alguna otra sintomatología que pueda alertar también a los papás. Dos cosas sobre esto, Gaby. Esto es muy importante. No se tiene una experiencia así muy amplísima como en otras vacunas. Sin embargo, la presencia de una ligera fiebre, de un ligero dolor o un dolor en el sitio de la inoculación son propios de una respuesta inmunitaria adecuada. En otras palabras, el organismo reconoce un elemento que la vacuna es un elemento extraño y tiene que el organismo producir una reacción ante eso. Y en algunas ocasiones una ligera fiebre o una fiebre durante 1, máximo 2 días, un malestar general, una inapetencia, podrían ser efectos naturales propios del reconocimiento inmunitario, o sea, del desarrollo de defensas. Aquí viene un punto que era el segundo que quería comentarle. Uno de los problemas con los niños es que a veces los padres tenemos la desagradable idea de prevenir dándoles algún elemento que evite la fiebre o el dolor. Por favor, que quede muy claro, eso no se debe hacer, eso jamás, porque eso disminuye la posibilidad de respuesta del organismo.
No sé si quedó claro esta parte, Gaby. Sí, justamente le iba a consultar ese tema porque no solo en el tema de los niños, sino en el proceso de vacunación a adultos, siempre se ha escuchado, para que no te dé fiebre, para que no te duela, tómate esta pastilla antes de la vacuna y no vas a tener ningún efecto. Sin duda eso, lo que usted nos está aclarando hoy, doctor, es importante que los padres de familia conozcan que no se les dé ninguna pastilla, no se les medique a los niños para evitar un posible dolor antes de la vacuna. Usted lo ha repetido y lo ha verificado con absoluta certeza. Así es, si es que después de la vacunación el dolor pudiera ser un poco más severo de lo que usualmente es, o la fiebre superar a los 38 grados y medio, no hay que alarmarse porque no es que está pasando algo grave, sino que simplemente en ese caso, por confort del niño, por confort del adolescente, sí podría recomendarse un analgésico, ¿no es cierto? Pero eso es después. Lo que usted estableció y especificó claro de no anticiparse, eso es lo importante. No medicación antes de la vacuna, por favor. Doctor, el tema de no tomar la medicación antes es porque genera alguna reacción al tema de la vacuna. Buena la pregunta. No es que produce ningún problema. Es que disminuye la capacidad del organismo de producir la respuesta apropiada para la vacuna. Es decir, si tomamos un analgésico o cualquier otra cosa de ese tipo, lo que vamos a provocar es que el organismo no reaccione en su debido nivel. Y quizás nos quedamos con una inmunidad menos buena, llamémosle así, digamos de menor calidad que la que hubiera sido si no utilizábamos estos medicamentos previamente. Doctor, una pregunta que nos han hecho también algunos amigos televidentes es que hay varios niños, por ejemplo, que tienen anemia. Se ha visto casos que han tenido anemia. ¿Esta es una condición para que el adolescente no reciba la vacunación hasta que su estado de salud haya mejorado o no? Esta no es una condición de importancia. Lo que sí es cierto es que si hubiera una anemia severa que estuviera acompañando a un trastorno como por ejemplo el de la presencia de una leucemia, es decir, de otras lesiones hematológicas, en ese caso sí habría que considerar la administración de la vacuna. No estoy diciendo que no se debe vacunar, estoy diciendo que se debe vigilar, porque la respuesta puede ser limitada. Entonces, aquí viene lo más importante, deberíamos sí vacunar a las personas que tienen otros problemas, inclusive cánceres, leucemias, en los niños eso es desafortunadamente un tanto común. Entonces, todo eso está bien. Limitaciones incluso inmunológicas pueden ser necesarias. Solamente para decirle que no estoy hablando solamente por teoría, yo tengo un problema inmunológico y me vacuné apropiadamente, solo por darle una idea. Es decir, y no he tenido, yo sé que una sola persona, una sola opinión no hace, digamos, no es una evidencia científica, pero es solamente para darse cuenta de que hay que superar también la barrera del miedo. Hay que entrar en esa idea de que estamos haciendo bien las cosas y que el miedo debe ser dejado de lado. Doctor, algo brevemente, una consulta breve por temas de tiempo, es que si los adolescentes, ahora se escucha que el ministerio va a vacunarles solo con una dosis, ¿por qué ellos no pueden recibir las dos dosis? La ministra de Salud fue muy clara, por favor, en eso hay que estar muy claro. Se dijo que los chicos deben recibir una sola dosis de Pfizer porque hay evidencia que dice que digamos que aporta suficiente capacidad de respuesta inmunológica, es decir, suficientes anticuerpos. Sin embargo, deben recibir su vacunación de refuerzo a los 6 meses. Y la otra cosa que dijo es que si los padres tienen el interés de que se vacune nuevamente, pues será en el mismo plazo de 13-4 semanas después de la vacunación de la primera dosis. Es decir, pueden pedirlo. Textualmente la ministra dijo, hay suficientes vacunas Pfizer para el efecto. Perfecto. Eso. Si usted me permite un pequeño detalle, Gaby, quizás lo más importante de todo esto es poner en consideración de que quizás las autoridades deberían también considerar la posibilidad, que es muy importante, de que los chicos que van ingresando a las escuelas y a los colegios actualmente sean testificados, ¿sí?,
o sea, se les haga pruebas para saber si han tenido o no el problema, debido a que en los niños y adolescentes la enfermedad producida por el coronavirus no se manifiesta muy intensamente. Perfecto, entonces, doctor, muchísimas gracias. Para el barrido, digamos, la testificación con anticuerpos previa. Y solamente termino un detalle de 10 segundos. Los adolescentes que se van a vacunar son una comunidad, y la comunidad son padres, profesores y adolescentes, y ellos deben revisar el resultado de lo que se vaya produciendo. Disculpe haberme extendido, Gaby. No se preocupe, doctor, muchísimas gracias. La información es muy importante. Agradecemos al doctor Miguel Hinojosa, él es pediatra de la Universidad